Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de esas producciones turcas que tanto nos encantan. Hoy vamos a desgranar uno de esos misterios que nos dejan con la boca abierta, la misteriosa marcha de Can Yaman de una de sus producciones más exitosas y sobre todo, porque Demet Özdemir ha decidido finalmente revelar los motivos. Sí, lo han oído bien, nuestra querida Demet, esa actriz que tanto admiramos por su talento y carisma, ha abierto la caja de Pandora y nos ha contado detalles que sinceramente cambian un poco la perspectiva de lo que muchos creíamos. Así que si son tan fans como yo de estas historias, prepárense porque esto se pone interesante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Durante mucho tiempo los seguidores de la serie que catapultó a la fama a esta pareja de ensueño, nos referimos, por supuesto, a Erkencikus o Pájaro Soñador, se preguntaron qué había sucedido realmente. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, explosiva, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista y en las almas gemelas. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en un fenómeno mundial, y la expectativa de verlos juntos en cada episodio era altísima. Pero de repente y de forma algo abrupta para muchos, la historia dio un giro y Can Yaman dejó la serie. Las especulaciones surgieron por doquier, problemas en el set. ¿Una oferta irresistible de otro proyecto? ¿Algo más personal? Las respuestas eran escasas y las teorías infinitas. Y aquí es donde entra Demet Özdemir, quien ha decidido romper su silencio y aclarar las cosas, al menos desde su punto de vista, ofreciéndonos una ventana a lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras. Lo que Demet ha compartido no es una simple anécdota, sino que revela capas de una realidad mucho más compleja de lo que podíamos imaginar. Según lo que ha insinuado y contado en diversas entrevistas recientes, la decisión de Can Yaman de abandonar la serie no fue una decisión unilateral y repentina, sino que tuvo raíces en una serie de factores, y algo muy importante que ella ha querido destacar es la presión mediática y las expectativas que se generaron alrededor de su relación y de la serie en sí. Al principio, cuando la serie estaba en su apogeo, Demet y Can eran la pareja del momento. Los fans no solo amaban a sus personajes, sino que también fantaseaban con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Y aunque ambos siempre fueron muy profesionales y mantuvieron su relación en un plano más reservado, la intensidad del público, las cámaras siempre pisándoles los talones y los rumores constantes generaron un ambiente, según ha descrito Demet, bastante agotador y, en ocasiones, insostenible. Ella ha explicado que si bien la serie era un gran éxito y estaban viviendo un momento profesional increíble, el nivel de escrutinio al que estaban sometidos era abrumador. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado hasta el extremo, y esto, inevitablemente, ejerce una presión enorme sobre cualquier persona, por muy acostumbrada que esté al mundo de la fama. Demet ha sido muy honesta al decir que aunque amaba el proyecto y estaba disfrutando de la conexión con el público, notaba cómo esta presión externa empezaba a afectar la dinámica. Y en el caso de Can, ella sugiere que esta presión pudo haber sido un factor determinante para su decisión de buscar nuevos horizontes. No se trata solo de una cuestión de querer explorar otras oportunidades laborales, que seguramente también las hubo, sino de la necesidad de encontrar un espacio donde poder respirar, donde la vida personal no se viera constantemente invadida por la pública. Demet ha mencionado que Can es un artista que busca desafíos y que, tal vez, sintió que el ritmo frenético y la intensidad de Erkencikus, sumado a la presión externa, no le permitían desarrollarse de la manera que él deseaba en ese momento. Ella ha sido muy comprensiva con su colega, destacando que cada artista tiene sus propios límites y sus propias necesidades. Además de la presión mediática, Demet ha dejado entrever que hubo también una cuestión de desgaste. Trabajar en producciones tan largas y demandantes, con horarios extenuantes, puede ser muy duro. Y cuando a eso se le suma el peso de ser el centro de atención constante, la fatiga se multiplica. Ella ha sido enfática en que no hubo una pelea, no hubo un conflicto dramático detrás de cámaras que causara la partida de Can. Más bien, parece haber sido una suma de factores, una decisión madurada por parte de él, probablemente influenciada por su deseo de reinventarse, de probar nuevos géneros, de salir de esa zona de confort que, aunque exitosa, podía volverse limitante. La industria televisiva turca, conocida por sus largas horas de rodaje y la intensidad de las producciones, puede ser un entorno extremadamente exigente.
Erkenci-Kus, al ser un drama romántico que alcanzó un éxito masivo a nivel internacional, implicaba una presión adicional. La necesidad de mantener el ritmo, la constante demanda de los fans y la exposición pública inherente a un proyecto de tal magnitud, sin duda, pasaron factura. Es fascinante cómo Demet, al hablar de esto, no busca culpabilizar a nadie, sino más bien explicar una situación desde su perspectiva, aportando un poco de cordura a un mar de especulaciones. Ha mencionado que las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la presión. Y en el caso de una pareja tan querida como ellos, la línea entre la ficción y la realidad se difumina con mucha facilidad, y los fans, con toda la buena intención, a veces pueden llegar a ser abrumadores. La adoración del público puede transformarse en una expectativa irreal, y cuando esa expectativa no se alinea con la realidad de la vida de los artistas, la situación se vuelve insostenible. Demet ha señalado que la constante especulación sobre su relación, tanto dentro como fuera del set, creó un ambiente que, a pesar de estar lleno de admiración, también era invasivo. Los rumores, las interpretaciones de cada interacción y la presión por mantener una imagen pública perfecta pueden ser agotadores. Lo que Demet Özdemir ha revelado nos permite entender que la industria del entretenimiento, por muy glamurosa que parezca, tiene sus propias complejidades y desafíos. Y que las decisiones de los artistas, incluso las que nos parecen más sorprendentes, suelen estar motivadas por una serie de circunstancias que van más allá de lo que vemos en pantalla. Ella ha puesto de manifiesto que la salud mental y el bienestar de los artistas son tan importantes como su talento, y que a veces, tomarse un respiro o buscar un nuevo camino es necesario para seguir creciendo y mantener la pasión por lo que hacen. La presión constante, la falta de privacidad y la exigencia del trabajo pueden tener un impacto significativo en el bienestar emocional. La valentía de Demet al compartir esta perspectiva ofrece una visión más humana de las estrellas, recordándonos que son personas con sus propias vulnerabilidades y necesidades. Y es importante recordar que a pesar de la partida de Khan, Demet continuó brillando en la serie, demostrando su profesionalidad y su increíble capacidad actoral. Ella se mantuvo firme, y eso también es digno de admirar. Ella ha sido la que ha dado un poco de luz a este tema que ha permanecido en la oscuridad durante tanto tiempo, y creo que es un gesto de valentía y transparencia que sus fans aprecian enormemente. Nos da la oportunidad de ver a estos artistas no solo como figuras públicas, sino como personas con sus propias luchas, sus propias motivaciones y sus propias decisiones. La forma en que Demet ha manejado la situación, sin caer en la crítica hacia su colega y centrándose en la explicación de las circunstancias, demuestra una madurez profesional y personal encomiable. Su continuidad en la serie, llevando el peso de mantener la esencia de la historia, es un testimonio de su dedicación y talento. En resumen, lo que Demet Özdemir ha compartido sobre la marcha de Can Yaman de Erkenci-Kus apunta a una combinación de factores: la abrumadora presión mediática, las expectativas del público que a menudo confunden la ficción con la realidad, y el deseo de Khan de explorar nuevos desafíos profesionales y probablemente buscar un entorno menos asfixiante. No se trata de un conflicto, sino de una decisión estratégica y personal que ella ha decidido explicar con empatía y honestidad. Es un recordatorio de que detrás de cada estrella hay una persona lidiando con las complejidades de la fama y la industria del entretenimiento. La narrativa que ha surgido de las palabras de Demet pinta un cuadro donde la exitosa química en pantalla, que cautivó a millones, también generó una intensidad en la vida real que se volvió difícil de gestionar. La búsqueda de nuevas oportunidades por parte de Khan no se debió a un descontento con el proyecto en sí, sino a la necesidad de un cambio de ritmo y de una mayor autonomía sobre su carrera y su vida privada. La exigencia del estrellato, especialmente en un mercado tan competitivo y mediático como el turco, requiere una resistencia considerable, y es posible que Khan haya sentido la necesidad de reevaluar su camino para poder seguir creciendo y mantener su pasión por la actuación a largo plazo. Demet, al ofrecer esta explicación, no solo esclarece un misterio para los fans, sino que también defiende la importancia del bienestar individual de los artistas, incluso cuando están en la cima de su popularidad. Es un mensaje poderoso sobre la necesidad de equilibrar el éxito profesional con la salud mental y las aspiraciones personales. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta explicación intrigante y esclarecedora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la explicación de Demet? ¿Creen que la presión mediática puede afectar tanto a los artistas?
Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.